Hola a todos y todas. A continuación vamos a ver la resolución de los problemas 1 y 3 de la guía parte 3 de Físico-Química 2. El ejercicio 1 dice que la presión osmótica de una solución de 4,2 gramos de albúmina sérica humana en 100 gramos de agua a 25 grados centígrados es de 17,5 centímetros de agua. Nos pide que calculemos el peso molecular del soluto considerando el comportamiento ideal de la solución. Para resolver este ejercicio vamos a usar de base una ecuación que fue desarrollada en teoría, que es esta. Es para soluciones reales. Si consideramos que, como nos pide el enunciado, consideremos que la solución se comporta idealmente, se reduce a esta expresión. Es decir, cuando la solución se comporta idealmente, el segundo término dentro del paréntesis, es decir, el segundo coeficiente del virial, que es una medida del desvío de la idealidad por la concentración, tiende a adoptar un valor nulo. Esta ecuación que vemos aquí abajo es la ecuación de Van 't Hoff. Fíjense que si dividimos a la concentración que está en gramos por litro por el peso molecular del soluto, nos queda un factor que es la molaridad. Así que esta ecuación es la que ya habíamos visto en la Físico-Química 1 y hasta ahora no presentaría nada nuevo. Entonces, si usamos esta ecuación y reacomodamos, podemos calcular el peso molecular como la multiplicación entre R, T y C2. R es la constante general de los gases ideales, es 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Por lo tanto, bueno, las temperaturas que debemos trabajar tienen que estar en Kelvin y la concentración en gramos sobre litro. Toda esta multiplicación dividido, por supuesto, la presión osmótica de esta solución. Entonces, los datos que tenemos del enunciado los podemos ver aquí. La presión osmótica es 17,5 centímetros de agua. Si recordamos la conversión entre centímetros de agua y atmósfera, allá de física, 1033 centímetros de agua equivale a una atmósfera. Entonces, haciendo regla de 3 o utilizando el factor unidad, podemos transformar el dato de presión osmótica en atmósfera. La temperatura está en grados Celsius, la pasamos a Kelvin. Y la concentración debe estar en gramos por litro, así que 4,2 gramos en 100 mililitros, por regla de 3 o factor de unidad también, son 42 gramos por litro. Entonces estos tres datos los metemos allá dentro de la ecuación para poder calcular el peso molecular. Fíjense, las unidades nos dan en gramos por mol, que son acordes a las unidades de un peso molecular, y coincide con la respuesta que está en la guía. Alguna observación de esto es que ustedes llegan a un valor un poco diferente, a este 60.585, quiere decir que han arrastrado más o menos decimales en los pasos intermedios, así que la idea es que lleguen más o menos a este valor. No se preocupen si principalmente las últimas tres cifras tienen diferencia. Vamos a resolver ahora el problema 5 de la guía. Dice así: una solución acuosa de macromoléculas que tienen la misma unidad monomérica tiene la siguiente composición. Y tenemos una tablita en donde tenemos en la primera fila diferentes pesos moleculares que van desde 100.000 hasta 1.000.000 y en la segunda fila el porcentaje peso en volumen presentes en las muestras de cada uno de estos pesos moleculares. 0,04 para 100.000, 0,02 para 500.000, 0,015 para 750.000 y 0,010 para 1.000.000. El ítem A del problema me pide calcule el peso molecular promedio en número y el peso molecular promedio en peso. Y el ítem B me pide determine la relación MP sobre MN y discuta el valor del resultado obtenido. ¿Qué información puede obtener de ese cociente? Entonces, analizando los datos de la tabla, lo que podemos ver es que en una misma muestra existen diferentes pesos moleculares. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una alta dispersión de pesos moleculares. Esta macromolécula o esta solución acuosa de macromoléculas no es una muestra monodispersa. Por el contrario, fíjense que hay 4 tipos de pesos moleculares diferentes.
Para poder calcular el peso molecular promedio en número y el peso molecular promedio en peso, simbolizado como MP, vamos a recordar sus fórmulas de cálculo. Las fórmulas de cálculo para el peso molecular promedio en número las vimos en el problema anterior y son estas que aparecen en la pantalla. Para el peso molecular promedio en peso, ¿sí? La fórmula de cálculo es igual a el cociente entre la sumatoria de la masa en la muestra de las moléculas con peso molecular MI por el peso molecular MI sobre la sumatoria de la masa de las moléculas con el peso molecular MI, o su igual, el cociente entre la sumatoria del número de moles del componente I por el peso molecular MI al cuadrado sobre la sumatoria del número de moles por el peso molecular MI. Es importante recordar que el peso molecular promedio en peso se obtiene por medidas de dispersión de luz y o medidas de equilibrio de sedimentación. Volviendo entonces al problema, debemos calcular, teniendo en cuenta la concentración, qué cantidad de moles de macromolécula hay de cada peso molecular en la muestra. Entonces, si el primer peso molecular presente es 100.000, significa que 100.000 gramos corresponden a un mol. Si yo tengo 0,04 gramos, el número de moles va a ser igual a 4 por 10 a la menos 7 moles. ¿Esto qué significa? Que en la muestra tengo 4 por 10 a la menos 7 moles de macromolécula con un peso molecular de 100.000. Si repetimos lo mismo para cada peso molecular, para aquellas especies que pesan 500.000, tengo 500.000 gramos corresponden a un mol, 0,02 gramos corresponden a 4 por 10 a la menos 8 moles. Esto sería el número de moles con peso molecular 500.000 presentes en la muestra. Para el peso molecular de 750.000, obtengo un valor de 2 por 10 a la menos 8 moles, y para el de 1.000.000, 1 por 10 a la menos 8 moles. ¿Cómo calculamos el peso molecular promedio en número? Ahora, reemplazando el peso molecular promedio en número va a ser igual al cociente entre la sumatoria de los números de moles de cada especie por correspondiente peso molecular sobre la sumatoria del número de moles de cada especie, ¿sí? Los números de moles de cada especie los calculamos antes y los pesos moleculares de cada especie los teníamos en la tabla. Entonces, reemplazando, se obtiene esta fórmula. Calculando, se llega a que el peso molecular promedio en número de la muestra es 180.851. Este valor de peso molecular promedio en número es el valor más cercano al peso molecular que se encuentra en mayor número. Fijémonos en la tabla que el peso molecular que se encuentra en mayor número, es decir, el que está en mayor concentración, es el peso molecular de 100.000. ¿Sí? El peso molecular promedio en número obtenido es 180.000. Vamos ahora a calcular el peso molecular promedio en peso, ¿sí? Cuya fórmula de cálculo es el cociente entre la sumatoria del número de moles de cada especie por el peso molecular de cada especie al cuadrado sobre la sumatoria del número de moles de cada especie por el peso molecular de cada especie. Todos estos datos ya los tenemos, reemplazamos en la fórmula y calculamos. Esto nos da un valor de peso molecular promedio en peso de 414.706. Este es el valor más cercano al peso molecular que se encuentra en mayor masa. Correspondería al de 500.000. Para calcular el índice de polidispersidad, es decir, el cociente MPNN, debemos utilizar los datos anteriormente obtenidos. Este índice de polidispersidad me da un valor de 2,29. ¿Qué significa? Cuando este índice de polidispersidad es mayor que 1, me está indicando que la muestra
presenta una alta dispersión de pesos moleculares, que es lo que ya habíamos visto previamente al analizar los datos de la tabla. En la muestra, en esta solución acuosa de macromolécula, no tenemos un único peso molecular, sino que tenemos 4 pesos moleculares diferentes con una gran dispersión.